Henny Rembov, el entrenador de Derek, de Hadi, de Zebam, lo deja de ser preparador de culturismo, ha llegado a su fin. Hoy os voy a explicar por qué toma esta decisión, cuáles son los motivos y qué consecuencias va a haber en el mundo del culturismo, porque van a ser bastante grandes. Creo que no somos conscientes de la verdadera importancia de este suceso. Creo que este señor no necesita presentación, aún así os hablo brevemente de él. Henny es mundialmente famoso, 2,8 millones de seguidores en Instagram, casi 1 millón en YouTube. Colabora con todo tipo de culturistas y competidores, hace vídeos en YouTube acerca de entrenamiento, de muchos aspectos más técnicos. Pero lo que de verdad le ha catapultado a la fama ha sido llevar a numerosos culturistas a conseguir 25 títulos del Mr. Olympia. No sé si sois conscientes de lo que es eso, pero significa que lleva un tío al Olympia, gana el título, ya tiene un título más, lleva otro tío, gana otro título, así 25 veces. Con nombres tan famosos en la historia como Phil Heath, 7 veces ganador del Mr. Olympia, o Hadi Choopan, Derek Lansford, Chris Bumstead. También lleva otros culturistas que no son ganadores de Olimpia, como Andrei Deyo, Mohamed Foda y muchos otros. También ha llevado a montones y montones de culturistas a ganar su carta profesional y ganar shows profesionales de culturismo. Tiene cientos a sus espaldas. Es una jodida leyenda en el mundo del culturismo, llamado The Pro Creator. Sí, The Pro Creator, o sea, el creador de pros, ¿no? Pero en español suena como el procreador. Ese nickname me encanta, la verdad. Henny Rembov, el procreador. Y hablando de procrear, aquí tenemos el motivo principal de por qué lo deja. Ha subido estas imágenes con su hijo y con su mujer, con un largo texto que os voy a resumir, ¿vale? Porque esto si no se va a alargar mucho. En la primera parte habla de que estas son las dos personas más importantes de su vida, su hijo y su mujer. También les debe muchísimo a los fans y les quiere mucho, y durante estos 30 años son las personas que más le han apoyado. Me acerco a mi 5ª década de vida, en otras palabras tiene 49, va a cumplir 50. Ha estado reflexionando mucho y evaluando qué es lo más importante para él. Comenta que su hijo va a cumplir 12 años y que quiere estar más involucrado en su vida, en sus actividades, algo que siempre ha estado haciendo más que él, su mujer, y que ya no quiere perderse nunca más momentos importantes en la vida de los dos. Habla de todo lo que le ha aportado ser un entrenador de élite de culturismo y dice que este Prague Pro va a ser el último show, es decir, no solo va a ser la despedida de Chris Bumstead, va a ser también la de Henny Rembov, al menos de los culturistas de élite, es decir, es posible que deje de entrenar y de preparar a Chris Bumstead, a Hadi Choopan, pero que quizás siga entrenando a personas no tan conocidas o que no le exijan tanto. Y comenta que hacer este cambio le va a permitir ayudar a la comunidad del culturismo de forma mucho más amplia, es decir, va a poder subir mucho más contenido a YouTube, seguir haciendo ese tipo de vídeos, entrenando con gente, hablando de cosas de la preparación, aportando mucho conocimiento y enseñando a las siguientes generaciones. Dice que es el momento de sentarse, de tomar un profundo respiro, disfrutar todos los logros, los viajes, los resultados y celebrarlo. Acaba diciendo que llevar estas 25 victorias de Olimpia durante tantos años y muchas de Arnold Classic, muchos pro shows, tantos culturistas, tanta presión, tanto esfuerzo mental, sobre todo tantos viajes de un país a otro, estar día y noche contestando a sus culturistas, hilando cada detalle al milímetro, que todo eso pues le lleva un desgaste mental, le ha absorbido mucho su tiempo y su vida, hasta el punto pues eso de no poder disfrutar de su hijo y de su mujer y de estar en momentos importantes de ambos, lo cual hoy por hoy es lo más importante para él y cree que después de estos 30 años es el momento de parar, y es totalmente entendible, no sé vosotros qué pensáis. ¿Por qué es tan importante esta decisión? Creo que no tenemos nada que reprocharle al procreador. No es lo mismo ser preparador de culturismo de 7 u 8 culturistas que compiten y ya, que ser el preparador de Mr. Olympia como Chris Bumstead con toda la presión que conlleva, Hadi Choopan, y estar literalmente asesorando y creando a los mejores culturistas y campeones mundiales. Y ahora vienen las grandes consecuencias de esta decisión, y es la obvia, ¿no? Si Chris Bumstead lo deja no hay ningún problema después de este Prague Pro, ¿vale? Si no sigue compitiendo. Pero como quiera seguir compitiendo, se quedó sin preparador. Ahora, ¿quién le va a preparar? ¿Quién si no Henny lo conoce a la perfección? No es fácil. No va a ser fácil encontrar a otra persona que le pueda sacar al 100% en las competiciones. Habría que hacer bastante prueba y error, podría llegar a salir mal, en fin, esto es bastante importante. Pero más importante aún es para los que van a seguir en activo. Hadi Choopan, Derek Lansford. Aquí se acaba su última oportunidad de volver a recuperar el trono contra Samson.
Porque sin Henny llevando todo por detrás, preparándoles el mejor del mundo, ¿quién carajo va a llevarles a ser Mr. Olympia? Y no estoy diciendo que no haya más entrenadores, por supuesto que los hay algunos buenísimos. Por favor, no vayáis con Milos Sarcev, quiero que sigáis vivos. Pero esa comunicación, ese feeling, ese dúo que formaban Hadi Choopan y Henny, que eran como hermanos, que le ha llevado a ganar el Mr. Olympia, que le ha llevado a ganar tantos Arnold Classics o sus profesionales, ahora ya se termina, es el fin de esa pareja. Esto puede implicar que Hadi o que Derek no vuelvan a ganar el Olympia, incluso que empeoren, o quién sabe. Quizá encuentran un entrenador que, oye, que les lleva también como Henny, pero tendrían que hacer de nuevo prueba y error, aprender a trabajar juntos, a hilar las calorías, la química y todo lo que Hani ya se sabía a la perfección de estos dos señores. Por cierto, hay algo que muy poca gente sabe de este señor, que igual os interesa, que es que Henny es iraní, al menos de origen. Él nació en Kuwait, pero sus padres son iraníes, como los de Hadi Choopan. Esto es una noticia triste, la verdad, para el mundo del culturismo, especialmente para los asesorados. Joder, se habrán echado a llorar después de que lo anuncie, sobre todo Hadi. Pero esto abre un nuevo capítulo que nos deparará el futuro, es bastante interesante, ¿no? ¿Con quiénes van a prepararse estos culturistas tan importantes? Espero que fichen a la mujer de Samson, porque vamos, quien elijan será capaz de llevarles al 100%, al máximo, saldrán bien en las competiciones. ¿Qué es lo que va a pasar? Es bastante poético que tanto Chris Bumstead como Henny Rembov se vayan los dos juntos y lo dejen en el Prague Pro con ese último show de despedida, que por cierto va a ser dentro de nada, y en cuanto sea os traeré vídeo analizando todo de calidad, al detalle, cuanto antes, no os preocupéis. Vamos a dejar por aquí el vídeo. ¿Qué os parece su decisión? ¿Qué creéis que va a implicar? Espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo.